iniciar este servicio, ¿no? Es una enseñanza muy linda, mire, muy linda, de un hombre que era religioso, que era perseguidor de la iglesia del Señor y se convirtió en perseguido. Es un tema muy lindo y yo creo que le va a servir bastante para aquellos que vienen de las otras religiones, de la religión universal. La religión universal, católico significa una religión universal, ¿no? Y bueno, vamos a empezar el servicio el día de hoy, dándole la oportunidad a mi esposa para que nos dé una oración y para que el Señor nos guíe. Amén. Amén. Señor, mi Dios, amado Padre, te adoramos, Señor, te exaltamos a ti, mi Rey, porque tú eres Dios grande, Dios todopoderoso, solo tú eres digno de toda alabanza, toda adoración, Señor, mi Dios. Aquí estamos una vez más, Señor, presentándote, Señor, esta enseñanza de este día, Padre Santo, para que sea usted, mi Dios amado, tomando el control, Señor, de todo lo que hoy se va a hacer acá, Señor, en tu nombre, Padre Santo. Dios mío, te pedimos, Padre Santo, que sea usted, Dios mío, Señor, derramando, Señor, esa sabiduría, sí, Señor, abriendo nuestros conocimientos, Señor, mi Dios, a tu palabra, a la enseñanza que trae hoy en día, Señor, para todos nosotros, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que sea usted, Padre Santo, poniendo las palabras en la boca de tu siervo, usándolos, Señor, mi Dios, y que nuestros sentidos, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, sean abiertas para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, antes de iniciar con la palabra del Señor, quiero que mi esposa va a traernos un pequeño especial. Amén. Amén. Vamos a darle la gloria al Señor. Y ya. Vamos a glorificar y alabar al Señor, porque eres digno de toda alabanza, toda adoración. Como no amar al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Solo a ti. Marte solo a ti. Marte solo a ti. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir tu desmayar, Señor. Mostrar ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrar ante tu altar, Señor. No mirar. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Cómo no amarte, Señor. Padre Santo, me has limpiado, me has redimido, Señor amado. Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Marte solo a ti. Marte solo a ti. Marte solo a ti. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrar ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Mostrar ante tu altar.
Gloria a Aleluya, Dios. gloria al nombre del Señor, amados hermanos. Gracias, Señor. Contentísimo con el Señor, contentísimo con el Señor por esta oportunidad que nos da de Amén. poder estar, de poder enseñar la palabra del Señor en esta hora. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de un hombre que fue, escúcheme bien, y así ha habido muchas personas, fue un perseguidor de la iglesia. Lo vamos a hacer de una manera dinámica, vamos a enseñar, ¿no? Y después vamos a hacer, digamos, como una charla, ¿no? Preguntas, ¿no? Para interactuar, a ver si ustedes quieren interactuar. Amén. Vamos a hablar sobre este hombre. Que está la palabra del Señor. La palabra del Señor está en el libro de Hechos, en el capítulo 9, del verso 1 al verso 9, que dice así de la siguiente manera, y le pediría a mi amada esposa que nos lea, por favor. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, gloria a Dios, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Esta es la palabra del Señor. Acabamos de leer este capítulo que comienza una narrativa sobre el apóstol, el que fue el apóstol Pablo. Amén. Pero en su inicio, él se llamaba Saulo de Tarso. Y posteriormente, al momento de su conversión, el Señor le cambió de Saulo de Tarso como el apóstol Pablo. Amén. Este hombre era un hombre religioso, era un hombre que había estudiado en una escuela, digamos, como se diría en estos últimos tiempos, una escuela teológica, un instituto teológico, que su maestro era Gamaliel. Gamaliel, y todo esto está en la Biblia. Gamaliel fue su mentor de Pablo. Y Pablo era un hombre muy estudioso, un hombre muy juicioso en las cosas de la palabra de Dios. Era un hombre muy radical, ¿no? Él creía que los seguidores del Señor Jesús eran herejes. Entonces, él creía que lo que estaba predicando los seguidores de Cristo iban en contra de las enseñanzas de la palabra de Dios. Él creía eso. Este hombre llegó a tener tanto poder que estuvo en la muerte de un joven que era el diácono Esteban. Eso está entre los capítulos 7 y 8 del libro de Hechos. Después, cuando tengan tiempo, ustedes lo investigan y lo leen.
el apóstol Pablo fue, digamos, el que preparó, el que entregó a Esteban y fue cómplice de aquella ejecución, de aquel asesinato, porque se toma como asesinato porque lo reunieron en un lugar, lo amarraron y lo ejecutaron a pedrada al diácono Esteban. Pero cuando fue ejecutado el diácono Esteban, este hombre, este joven, porque el diácono Esteban era un jovencito, miró al cielo y vio al Señor Jesús sentado a la diestra de Dios Padre, como ya Cristo lo había manifestado. Él estaría sentado a la diestra de Dios Padre. En los Salmos también habla de que el Señor Jesús iba a estar sentado a la diestra de Dios Padre. Y el diácono Esteban en aquella oportunidad miró al cielo y con una sonrisa, con esa sonrisa de paz, de tranquilidad, pidió al Señor que perdone a aquellos que lo querían ejecutar, Padre, y mencionó una palabra que el Señor Jesús lo mencionó en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no le imputes este pecado, y lo mataron. Y dice la palabra de Dios que el diácono Esteban no murió, él durmió. ¿Y por qué se han preguntado ustedes, mis amados hermanos? ¿Por qué la palabra de Dios dice que el diácono Esteban durmió? ¿Por qué no dice que murió? ¿Por qué? Porque el cristiano, escúcheme bien, y esta es una clave, esta es digamos, una pauta. El creyente, el hombre que tiene a Cristo, o la mujer que ha aceptado a Cristo en su corazón y lo acepta para que sea su Señor de su vida y muere en Cristo, no va a morir, va a descansar, va a dormir. Dice que él durmió, porque posteriormente cuando Cristo vuelva, cuando Cristo venga a buscar su iglesia, primeramente dice la palabra de Dios: los que murieron en Cristo van a resucitar y van a subir al cielo, y mientras que están subiendo al cielo van a ser transformados con cuerpos glorificados, como cuerpos de ángel. Eso está en la palabra de Dios, eso más adelante lo vamos a enseñar. Amén. Entonces, pero el apóstol Pablo no creía lo que estaban predicando los apóstoles. Entonces, el apóstol Pablo planificó destruir a los seguidores de Jesucristo. El apóstol Pablo, investigando, teniendo su cuerpo de inteligencia, su cuerpo, digamos, ¿cómo le puedo decir? Digamos, de investigación, digamos, como es en Venezuela, como es eso que tienen los GEIN, ¿no? El Digesin, el Digesin. El Digesin. Bueno, el apóstol Pablo tenía algo similar, un cuerpo de seguridad, un cuerpo de infiltrado, y le manifestaron un cuerpo de inteligencia. Un cuerpo de inteligencia, exactamente. Y le manifestaron que había una mayor concentración de cristianos en Damasco. En Damasco. Y entonces Pablo, ni corto ni perezoso, fue de frente a los sacerdotes Anás y a Caifás a pedirle la autorización para que puedan ir con los soldados y hacer la captura de mayor número de creyentes y traerlos a Jerusalén, como ha sido la palabra. Hasta aquí, de lo que acabamos de enseñar y explicar, queremos pedirle un comentario a mi esposa. ¿Qué opina sobre esto? No, es así. Nosotros, como es, tenemos que estar siempre allí en la palabra, creyendo todo lo que nos dice la palabra, porque es así como todo ha acontecido con este apóstol. Amén. Amén. Entonces, gloria a Dios. Sígueme. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasó el apóstol Pablo? El apóstol Pablo siguió, digamos, rumbo, pidió la autorización a todos aquellos
a todos aquellos que estaban que iban a Damasco, ¿no? Y bueno, él quería que, ¿cómo le puedo decir? Él quería destruir a todos los creyentes que estaban en Damasco. Él quería aniquilarlos en esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él pide la autorización y él comienza a viajar a Damasco. Pero cuando está yendo a Damasco, en la narrativa lo dice en la estrada a Damasco, o sea, en las entradas a Damasco, acontece algo que nadie se lo esperaba. Como dice la palabra aquí, lo vamos a mencionar aquí, lo vamos a poner acá, vamos a compartir la pantalla. A su nombre sea la gloria. Esto, acabo de leer la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Aquí vemos en el versículo número 4, en el verso número 4, aquí ustedes pueden apreciar el verso número 4, dice, y cayendo en tierra, ¿no? A ver, mi amor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire cómo se ve esta imagen. El apóstol Pablo se cae del caballo y ve una luz resplandeciente y escucha una voz que le decía desde el cielo, lo que mi esposa acaba de leer. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es ahí, en ese preciso instante, que el Señor, nuestro Dios, obró en Pablo y de una manera automática, Pablo fue transformado por el poder del Señor, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pablo se cayó del caballo y el Señor, Presencia poderosa, ¿no? la presencia de Dios es tan poderosa sí. que ningún hombre Dios mío. puede resistirse. Así es. Entonces el hombre cayó del caballo y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Y a usted sabe lo que el apóstol dijo, ¿no? Él dijo, ¿quién eres, Señor? En el versículo número 5, le dice, ¿quién eres, Señor? ¿No? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, es como que nadar contra la corriente. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el versículo número 6, él temblando y temeroso, mire, escúcheme bien esta parte. En el versículo número 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire, aquí ya vemos en el versículo, aquí vemos en el versículo número 6, aquí en el versículo número 6, vemos ya a un Saulo transformado, porque Saulo le dice, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? O sea, Saulo no le dijo, yo no acepto tu doctrina, yo creo que ustedes son herejes, no. Él ya no discutió, porque él tuvo un encuentro con el Señor, él no tuvo un encuentro con un hombre, él tuvo un encuentro con el Dios verdadero. Por eso que el apóstol Pablo le dice al Señor y le hace esta pregunta, Señor, ¿qué es lo que quiere que haga? Porque ya Pablo, el apóstol Saulo, había sido convertido por el poder de Dios, había sido transformado por el poder de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y aquí quiero hacer un paralelo. Póngase usted en lugar de Pablo, de Saulo, su vida. Cuando fue tocado por este poder, por este evangelio, por esta palabra, no hay nada, no existe ningún hombre que pueda resistirse a la presencia de Dios. Cuando Dios se le aparece a un hombre o cuando Dios se le aparece en el sentido, puede ser en una forma física, en una visión, o puede ser por la propia palabra de Dios. Cuando usted escucha una palabra, la palabra de Dios y toca tu corazón, es ahí donde el Señor, a través del Espíritu Santo, quiere obrar y operar para poder transformar el rumbo, la historia de la vida de cualquiera de los presentes. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo que el Señor ha ido y va a estar transformando
la vida de todos los presentes. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no volverá vacía. La palabra del Señor siempre va a dar fruto. Amén. La palabra de Dios siempre va a hacer algo en el corazón del hombre. No va a caer en un saco roto, como lo podíamos decir de esta manera. Y eso fue con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo cayó del caballo y le dijo, Señor, ¿qué quieres que lo que haga? Ya Dios le dijo, bueno, anda a tal lugar de la ciudad que se te dirá de lo que tú vas a hacer. Ya estaba en las manos del Señor. Amén. El apóstol Pablo entra en la ciudad de Damasco. Y después la historia lo narra, la Biblia lo narra, que el Señor se le aparece a un discípulo, a un siervo del Señor que se llamaba Ananías. Y le dice, Ananías, quiero que vayas a la calle tal, donde está este hombre Saulo de Tarso, y quiero que ores por él, para que él recobre la vista, porque cuando se cayó del caballo Pablo, estaba ciego. Dice la palabra, dice la historia, que parecía que en los ojos de Pablo parecía que tenía escamas, porque no podía ver. Y él entró a la ciudad de Damasco, y dice en el último versículo que mi amada esposa acaba de leer, Pablo, Saulo, dice que no comió ni bebió durante 3 días. O sea, estuvo en ayuno. Amén. Después, más adelante, vamos a predicar sobre el ayuno. El ayuno es una, y vamos a hablarlo de una forma muy por encima. El ayuno es un arma muy poderosa en el mundo espiritual para ganar victoria, para pelear la batalla espiritual. Pablo estuvo en ayuno durante 3 días y el Señor se le apareció a Ananías y le dijo, Ananías, quiero que vayas a tal lugar. Allí hay un hombre que es instrumento mío que se llama Saulo. Usted se puede imaginar, imagínense conmigo, Ananías, lo que habrá puesto a pensar. ¿Qué cosa? Señor, yo voy a ir a orar por Saulo, un asesino, un hombre que hace unos días atrás fue el que estuvo en la muerte del diácono Esteban. Y tú quieres que yo vaya a verlo. Yo me puedo imaginar que Ananías habrá dicho esta palabra o habrá dicho, Señor, usted no se está equivocando de hombre. Porque así somos nosotros, así es nuestra naturaleza humana. Ananías le dijo al Señor, Señor, pero este hombre eres un asesino. Pero el Señor le dijo, no, Ananías, yo quiero que tú vayas a ese lugar porque este hombre es instrumento mío. Dice la palabra que cuando Ananías entró donde estaba Saulo y lo vio que estaba con escamas, estaba ciego, le puso la mano en la cabeza y oró por Saulo. Y dice la palabra de Dios que Saulo recobró la visión y ¿qué fue? Fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. O sea que en otras palabras, lo que los discípulos recibieron hace días atrás o semanas atrás en el aposento alto, el bautismo del Espíritu Santo, lo que recibieron los apóstoles en el día del Pentecostés, el apóstol Pablo lo recibió aquel día cuando Ananías oró por él. Gloria a Dios. Y cuando Ananías ora por él, Pablo se levanta y comienza y sale a la ciudad de Damasco y la gente lo comenzaría a mirar y comienza a predicar a Cristo y comienza a predicar la palabra de Dios. Usted se puede imaginar lo que la gente habrá podido decir, pero ¿qué está pasando aquí? Yo, o sea, como dirían, exijo una explicación, como dirían los chistes de Condorito. No entiendo. Exijo una explicación. Si este hombre era un asesino, era un perseguidor de la iglesia, ahora predica la palabra, ahora se va a convertir en perseguido, porque después de que Pablo se convirtió al Señor Jesucristo, se convirtió en el hombre más perseguido de toda la ciudad, de todas las ciudades, el hombre que más perseguido porque era un hombre conocedor de la palabra, era un hombre muy preparado en la palabra, era un hombre tan preparado de la palabra que
lleno del Espíritu Santo, el hombre cuando predicaba, llenaba lugares. Mucha gente fue, él ganó mucha gente a él. Inclusive ganó él, por eso que le llaman al apóstol Pablo el apóstol de los gentiles. Porque el apóstol Pablo comenzó a ganar gente que no era del pueblo de Dios, gente que no era del pueblo de Israel. Él comenzó a ganar a los griegos, comenzó a ganar a personas de otras nacionalidades. Bendito sea el nombre del Señor. De ahí se ganó a Timoteo. Timoteo también es hay uno de los discípulos de Pablo. Cuando Pablo le escribe las cartas a Timoteo, porque Timoteo fue un pastor, bendito sea el nombre del Señor, también se ganó a Tito, un griego que era descendiente de hebreo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Pablo revolucionó el ambiente espiritual en aquella época y Dios lo comenzó a usar de una manera poderosa para demostrarle al mundo entero lo que Dios puede hacer con un hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aquí estamos al frente de personas, de mujeres, de hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé lo que Dios tiene para usted. Yo no sé lo que Dios tiene preparado para usted, pero sí, lo que yo sí sé, que todos los que están aquí escuchando esta palabra el día de hoy, Dios con exactitud y con firmeza y con completamente seguro, el Señor tiene un plan grande en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Porque este mensaje que el Señor me está mandando decir de perseguidor a perseguido, es que Dios va a levantar de este grupo de aquí gente como pastores, evangelistas, hombres llenos del Espíritu Santo de Dios para predicar la palabra de Dios, para ganar las almas para Cristo. El objetivo de Dios en este tiempo es que se predique la palabra, es que se gane a las almas para Cristo. Amén. Y no te desanimes, no nos debemos desanimar por los cristianos medio que hay en nuestro entorno. Porque eso es inevitable, mi hermano. Cuando uno camina por la calle y dice, ves a un hermano o una hermana, dice, él es cristiano. Pero ella es cristiana, pero tiene la lengua más larga que su propia, más larga que su estatura de ella. ¿Cómo una mujer va a ser cristiana si tiene una lengua larga? ¿Cómo un hombre va a ser cristiano si en la iglesia es santo y en su casa es un diablo? Maltrata a la mujer, maltrata a los hijos, se transforma. O sea, se saca el disfraz de creyente y se pone su verdadera careta de diablo. El creyente, Dios nos ha llamado, mis amados hermanos, a que seamos genuinos. No es que digamos, no somos perfectos, no. Nosotros buscamos la perfección, sí. Pero el único perfecto es Dios. Hermano, tenemos nuestros defectos. Tenemos nuestras áreas débiles en nuestras vidas. Pero esas áreas débiles, esos defectos en nuestra vida que pueden ser, digamos, tropiezo para tu vida espiritual, tenemos que ser conscientes y decirle al Señor que nos ayude en las áreas débiles. Porque, hermano, déjeme decirle que en el área débil es donde el enemigo se aprovecha. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si hay una persona, hay personas que, por ejemplo, vienen de las drogas, ¿no? Y su debilidad ha sido las drogas. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? El enemigo te va a colocar una persona que te ofrezca droga. Y es ahí donde nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame, bendito sea el nombre del Señor. Igualmente que una persona que viene igualmente una persona que viene con problemas de alcohol, siempre va a haber una persona que le va a ofrecer un traguito y le va a decir, no, pero un poquito no te va a hacer daño. No, además, en la Biblia donde dice que ese es pecado. ¿Dónde dice la Biblia que tomarse un trago es pecado? Pero ese poquito... La Biblia no menciona eso, pero la Biblia lo dice
Mucha levadura leuda la masa. Correcto. Hermano, esos temas son muy controversiales, pero sí, si nosotros, por ejemplo, el que habla, acá está mi sobrino. Bueno, mi sobrino no me ha visto en la extensión que yo era, porque él nació cuando yo ya estaba casi en Japón. Esto que está aquí es agua. Antes no era agua. Antes no bebía agua. Antes bebía cerveza. Como decían unos pastores, cerveza. ¿Por qué? Porque la cerveza, el alcohol, si no nos cuidamos, nos saca de la santidad, nos saca de la presencia de Dios. Aquí nosotros estamos enseñando. Aquí no estamos para criticar ni para condenar. Aquí estamos para ayudar. Quiero que lo entiendan. Hermano, yo he sido una persona que bebía de lunes a lunes. Cerveza, whisky, vodka, ron, hasta... Vino, me dijiste. No, vino fino. Pero cuando no había plata se tomaba ron, se tomaba ese ron de quemar, lo que llaman en mi país lavagallo. En Perú le decían racumín. Decía, hasta eso he tomado yo. Y de ahí el Señor me sacó, el Señor me libertó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no bebo? ¿Por qué no bebo? La Biblia dice, los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Sí, lo dice. ¿Por qué no bebo? Porque toda levadura leuda la masa. ¿Y por qué? Porque yo conozco mi condición, bendito sea el nombre del Señor, porque si bebo un vasito de vino, ese vasito de vino va a llamar a que beba un vasito más. Y si es el vino que bebía antes, voy a querer tomarme toda la botella. Y cuando uno cae, uno se emborracha, uno pierde la noción. Uno peca. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios no quiere que no. Pierde la cordura, pierde todo. Sí. Nos hemos movido un poquito del tema. Pero es que es parte de la transformación. Dios quiere transformarte y seguir, y a mí también, Dios quiere seguir transformándome cada día más para que seamos más de bendición para nosotros. Amén. El que habla, cuando llegó al camino del Señor, yo fumaba 3 cajetillas diarias. 3 cajetillas diarias, 3 paquetes de cigarros diarios. 60 cigarros diarios fumaba. Desde los 14 años fumaba hasta los 37 años. Y por haber fumado de esa manera generó problemas cardíacos en mi vida. Pero cuando yo llego a Cristo, a mis 37 años de edad, yo agarro todos los cartones de cigarro, y lamentablemente no está mi hija presente para que ella dé testimonio de lo que yo hice, porque ella estuvo presente cuando yo llegué a la casa y le dije, hijita, tráeme los cartones de cigarro que tengo. Sí, papá, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a vender? No, lo voy a vender, no, lo voy a botar a la basura. No, me dijo, ¿cuánta plata están tirando a la basura? Y lo boté a la basura. Boté trabajo de brujería, Claro, ya no entendía nada de eso. Boté el alcohol, el vino, dejé todo lo que tenía en la casa. Radicalmente fue. Eso no quiere decir que sea usted igual que yo. Dios trabaja de diferentes formas en cada persona. En el caso del apóstol Pablo, lo trabajó de una manera isofacta, de una manera directa, de una manera radical, como el Señor trabajó en mi vida. Pero si usted tiene problemas en áreas que no lo puede dejar, tienes la ayuda del Señor, del Espíritu Santo de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienes la ayuda de Dios. Y tienes la ayuda de este servidor para poderte aconsejar y a poderte guiar para que el Señor te ayude a dejar algunas cosas que no te van a servir para tu vida personal y para tu cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo tuvo una conversión radical, así. ¡Fua! Qué bueno sería que en todos el Señor haga ese tipo de conversión.
Amén. Porque hay veces que hay cristianos que dicen una cosa y hacen otra cosa. Y hemos escuchado versiones, me da vergüenza que diga ser cristiano, pero sus actos no lo testifican. Así. Pero lamentablemente en esta sociedad tenemos que convivir con ellos, tenemos que amarlo a ellos, no lo tenemos que cuestionar, tenemos que amarlo a ellos, tenemos que predicarle a ellos, tenemos que orar por ellos, bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Por cuánto? ¿Por cuántos hombres de Dios el Señor nos ha mandado a orar en las madrugadas? ¿Por cuántos hombres religiosos Dios nos ha mandado a orar en la madrugada? Hay pastores que están metidos en la pedofilia y están predicando en el púlpito. Y hay aquí en Japón predicando en el púlpito. Pero nosotros no somos nada ni nadie para condenarlo y para difamarlo y soltar el nombre de él. No. Lo que tenemos que hacer es orar para que Dios lo liberte, para que Dios lo saque del lugar donde está, porque el lugar donde está es un lugar santo, está profanando el altar de Dios. Pero orar en silencio, no esparcir la noticia y difamarlo, no, porque Dios se va a encargar. El que hace la justicia, mire, la justicia de Dios es perfecta, dice la palabra de Dios. Y la justicia del hombre, mire, la justicia de nosotros es comparada como trapo de inmundicia. ¿Y a qué se refiere? Si alguna persona sabe ¿por qué dice el Señor como trapo de inmundicia? ¿Qué cosa es un trapo de inmundicia? Si alguna persona lo sabe, le damos la oportunidad para que lo diga. Si alguna persona lo sabe. Si no lo sabe, yo le voy a explicar. Cuando la Biblia habla de trapo de inmundicia, está hablando de esas toallas higiénicas que usan las mujeres en su periodo menstrual. ¿Es así? Está bien, no se va, no he hablado fuerte para... No. Usted. No, es que la forma de hablar de un peruano para nosotros puede ser natural, pero para un venezolano, un colombiano puede ser, digamos, una forma descomedida y hay que cuidarse, ¿no? El trapo de inmundicia es eso, lo que en Venezuela le dicen mimosa, la toalla higiénica. No, toalla sanitaria. Ah, toalla sanitaria, ok, toalla sanitaria. El trapo de inmundicia es comparado como las toallas sanitarias, para que usted vea cómo es la justicia del hombre. Entonces, nosotros tenemos que colocar que Dios haga la justicia, bendito sea el nombre del Señor. Por eso, usted imagínese, Saulo de Tarso fue transformado por el poder de Dios. Pero ¿por qué fue transformado Saulo o Pablo? Porque hubo un pueblo que estaba orando por él, tal vez. Porque hubo gente que oraba para que no siga haciendo esa maldad. Y el Señor lo transformó y mostró su gloria a Anás y Caifás y hasta los romanos, porque llegó hasta uno de los principales en Roma. Le dijo: Pablo, casi me convence. Así le dijo uno de los principales de Roma. O sea, por poquito ese hombre se iba a convertir al Señor, pero no se convirtió. No se convirtió al Señor ese romano. ¿Por qué? Dios solo lo sabe. Dios solo lo sabe, no podemos hacer conjeturas, Dios solo lo sabe. Pero lo que sí la historia marca, que todos esos reyes, esos reyes que estuvieron en Roma, esos emperadores romanos, todos murieron mal. Nerón, Calígula, Julio César, Claudio, todos esos emperadores terminaron mal. ¿Por qué? Porque porque destruyeron, querían destruir la iglesia del Señor. Y todo aquel que se mete con la iglesia del Señor, ay papá, mejor, Dios mío, Señor. ¿Usted sabe lo que hacía Nerón?
Nerón metía en el Coliseo romano para que los leones coman a los cristianos en vivo y se reían. Y para ellos era una fiesta. ¿Dónde estará Nerón ahora? Esa pregunta ni se pregunta. Ese hombre debe estar haciendo pollo a la brasa en el infierno, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todo ¿por qué? Por querer parar el flujo de crecimiento de la iglesia cristiana. La iglesia, el evangelio de Cristo, nunca nadie lo va a poder detener. Nadie, absolutamente nadie lo va a poder detener. El evangelio de Cristo, a los creyentes nadie lo va a parar. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que acontecía en la época de Pablo. Cuando Pablo comenzó su ministerio, comenzó a creció la obra, más que los discípulos del Señor Jesucristo. Pero Pablo dijo, yo soy el último de los apóstoles, como un abortivo fue, o sea, como una creación, como un nacimiento que no quiso nacer de esa manera. Pero Pablo fue utilizado de una manera poderosa por el Señor para ganar a los gentiles. Pablo fue a Grecia, Pablo fue a Samaria, Pablo fue a muchos lugares a predicar la palabra de Dios. Y mucha gente comenzó a seguirlo, comenzó a seguir la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, dice así textualmente, imitaos a mí porque yo soy imitador de Cristo. Que usted sea un imitador de Cristo, que usted siga las mismas pisadas del maestro. Si dentro de la iglesia que usted está congregando no hay gente que siga las pisadas del maestro, no le haga caso, usted ore por ello, pero usted continúe las pisadas del maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Porque qué bonito es cuando usted va por la calle y le dicen a su esposa, le dicen a la hermana Elizabeth, hermana, su esposo es un varón de Dios, hombre honrado, hombre justo, hombre lleno del Espíritu Santo. Qué bonito que nos vengan a decir así. Ese hombre sin palabras me ha ganado. Ese hombre sin palabras me doy cuenta que es un cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. O por ejemplo, cuando Nomar está manejando en taxi en su Uber, también es otro trabajador en Uber, está manejando su Uber y le vienen y le dicen a Juliana, tu marido es un hombre justo, un hombre lleno del Espíritu Santo. No sé qué es lo que tiene tu marido, tiene un melao, tiene una azuquita, aleluya, que tiene una gracia, tiene un donaire, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es el testimonio que nosotros daremos cuando nosotros sigamos la pisada del maestro. Amén. Seamos imitadores de Cristo, bendito sea el nombre del Señor, imitemos las obras que Él lo hizo, bendito sea el nombre del Señor, perdonar a aquellos que nos maldicen, a aquellos que nos hacen daño, hay que perdonarlo, bendito, cuesta, pero hay que perdonarlo. Bendecirlo, que Dios lo bendiga. Porque el que nos ha hecho tanto daño, hay veces hemos pasado momentos tan terribles de gente que nos ha hecho tanto daño y nosotros seguíamos tristes, pero cuando el pastor nos ha aconsejado, nos ha dicho perdónalo, los hemos perdonado, nos hemos sentido libres. Así fue el apóstol Pablo, se sintió libre, fue transformado por el poder de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han sido transformados por el poder de Dios? ¿Cuántos están sintiendo la presencia de Dios en este momento? ¿Cuántos en este momento el Señor está tocando el corazón de cada uno y diciendo, dame más oportunidad de hacer algo más en tu vida, dame más oportunidad? Aleluya, yo quiero bendecirte, Dios quiere bendecirlos a cada uno de ustedes. Hermana Angélica, hermano Elisaúl, hermana Elizabeth, Liz, Alejandro, Merwin, Normar, Juliana, el Señor lo quiere bendecir. Solamente cabe en nosotros darle la oportunidad para que Dios siga haciendo la obra, para que Dios siga interviniendo en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Para que vean ese poder transformador. Y hace un momento atrás le decía a mi esposa, y eso lo tengo que testificar, que el diablo siempre va a tocar el área más vulnerable de nosotros. En este caso, el área vulnerable de mi amada esposa son los muchachitos.
sus hijos, nuestros hijos. Ese es el área vulnerable. Cuando los nietos, cuando los muchachos no están en el camino del Señor, el diablo comienza a tejer su telaraña. Pero como dice el Señor, estáis tranquilo, porque el Señor nuestro Dios es el que tiene el control de nuestra vida, porque la palabra del Señor, el mismo apóstol Pablo lo dijo: créete en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, su nombre sea la gloria. Amén, amén. Pero en ahorita tenemos hijos que no están en el camino del Señor. Amén. No, y que iba a decir, no, que más aún en estos tiempos donde el enemigo se está levantando de una manera increíble, sobre todo en los niños, lo que vemos, lo que quiere hacer Disney con supuestamente comiquitas y ese tipo de cosas que le están ya mostrando pues de una manera con esto de la cuestión esta de género, que o sea, que todos tienen que ser igual y todas esas cosas y le van metiendo esas cosas en la cabecita a los niños y eso no debe ser así pues porque Dios hizo varón y hembra. Amén. Lo que pasa es lo siguiente, que los gobiernos quieren tomar el control de nuestros hijos y quieren que la educación, inculcarles valores conforme el gobierno lo quiere, y eso no debe ser así. No es así. Cada padre tiene que educar su vida, cada padre y cada familia tiene que educar a su hijo, llevar a hacer, enseñarle la educación sexual de casa, valores de casa. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, es una batalla que estamos teniendo nosotros en estos tiempos. Tal vez ustedes con sus hijos pequeños o sus hijas mayores. Mi hija, por ejemplo, tenemos nuestros 4 nietos aquí en Japón y yo le comento a mi hija lo que está sucediendo en el mundo entero sobre la ideología de género y me dijo: ya papá, ya sé, ya me he adelantado a eso. Yo le estoy enseñando a mis hijos al respecto de la educación sexual, por supuesto de una manera bíblica, sana, y eso me dejó tranquilo. O sea, mi nieto de chiquito ya saben el lugar que tienen que estar parados. Esos 4 son varones. Esos 4 son gallos, no me van a salir gallinas. Gallos, ¿sabe por qué? Porque Dios los ha hecho varones. Bendito sea el nombre del Señor. No, y tenemos que enseñarles la palabra. Tenemos que enseñar palabra de Dios a nuestros hijos para que cuando nosotros lleguemos a viejos, ellos van a crecer y nunca se van a olvidar de la palabra de Dios. Lo que no hicieron con nosotros no nos enseñaron de una manera tradicional. Pero nosotros venimos al Evangelio a conocer la palabra de Dios cuando conocimos al Señor Jesucristo y cuando Cristo nos llenó de su presencia y nos llevó a comprar, digamos, materiales para estudiar la palabra de Dios, porque el que habla es una persona autodidacta, es una persona que he estudiado por mi propia cuenta. Después he ido a instituto bíblico, pero por mi propia cuenta he estudiado y me he hecho de materiales como lo ven atrás. ¿Pero por qué? Con el objetivo de no caer en el engaño. Nosotros no podemos caer en el engaño del diablo y no podemos caer en el engaño de denominaciones que están predicando un evangelio que no es evangelio. Por eso que usted, cuando el pastor esté predicando la palabra de Dios, sea como los hermanos de Berea, confronte si lo que está diciendo está en la palabra. Y si no está, y si está distorsionando la palabra, sea sabio y respetuoso, porque hasta en eso tenemos que tener ecuanimidad. Si usted tiene una duda y ve que el pastor está predicando algo que va en contra de la Biblia, usted sea respetuoso, llámelo a un costado y dígalo: pastor, la Biblia me dice esto. La Biblia me dice esto, pastor, y usted ha hablado de esta forma. ¿Qué es lo que está pasando? Pero en privado, con respeto. Y si usted ve que el pastor no quiere entrar en razón, hermano, prepare su chiva, prepare su maleta, su bagaje y vaya a un lugar donde le prediquen, le entreguen, donde le den palabra, pasto verde, palabra fresca. Sacuda sus pies.
Yo creo que por eso el Señor nos ha dado este servicio online para poder asistir a los hermanos. Porque el Señor conoce el corazón de nosotros, que nosotros queremos servirle al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todo lo que tenemos. Amén. ¿No es verdad, mi amor? Amén. ¿Tienes alguna opinión? A ver. No, así es. Todo lo que vamos a hacer para el Señor, que sea algo que salga de corazón, algo genuino, no una máscara, porque el Señor conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestro corazón, y así debe ser. Inclusive estamos hasta soñando con nuestro viaje misionero. Vamos a Estados Unidos, vamos a Perú, a Venezuela y después volvemos a Japón. Eso Sí. queremos hacer. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Derrame esas bendiciones abundantes. Lo único que le pido, hermano, copiosas. aquí no estamos lanzando indirectas. No. Aquí le estamos pidiendo, usted ore por el pastor Raúl y por la pastora Azul. Señor, que esas bendiciones, Señor, esas lluvias copiosas vengan de allá. Mándale billete para el pastor. Porque, hermano, es una realidad. Nosotros para movernos necesitamos esto. Claro. Gasolina. Eso es así. ¿Cómo maneja Nomar y Elisaúl el carro trabajo en Uber? Tiene que estar su carro lleno, tiene que estar tanque lleno. Exacto. Si no está el tanque lleno, ¿cómo va a hacer Uber? ¿Cómo voy a viajar? ¿Cómo vamos a viajar, hermano Elisaúl, a Estados Unidos si no hay tanque lleno? ¿Cómo vamos a viajar a Perú para ir a comer justo 16, para ir a comer ahí, para ir a comer ahí en el Barrunto, ceviche, para ir a comer? ¿Cómo vamos a ir así sin tanque, sin el tanque lleno? Tiene que haber combustible. Tiene que haber combustible. ¿Cómo vamos a ir a Venezuela a comer como el pabellón criollo? Cachapa, Dios mío, no sé. Yo quiero comer fruta, todo tipo de fruta, pero hay fruta que no puedo comer. ¿Pero qué se necesita? Se necesita las bendiciones copiosas, lluvias copiosas de bendiciones. Es una broma, hermano, pero es una realidad. Es verdad. Mire, lo que nosotros queremos inculcarle, enseñarle es fe. Y quiero decirle algo, mi amado hermano. Muchos ministerios presionan para que les den. Eso no va con nosotros así. Nosotros oramos para que sea el Señor que obre. Claro. Hermano, qué bonito es que usted obre. Por ejemplo, hermano Elisaúl, Señor, estoy orando para que el pastor me mande un diccionario bíblico de Japón. Vamos a poner ejemplos, un ejemplo. Ese diccionario que tiene el pastor ahí acostado a la espalda de él, yo lo quiero, Señor. Toca el corazón del pastor para que él me mande de Japón. Está orando en privado el hermano Elisaúl. Y yo estoy una noche durmiendo y viene una voz que dice, Raúl, mañana compraré el diccionario bíblico para Elisaúl, mándaselo a Chile. ¡Qué bonito! ¡Eso pasa! ¡Eso ha pasado! Y te toca la puerta ahí en Chillán, donde viven ustedes, y encomienda de Japón. ¿Qué cosa? Una cosa bien pesada. ¿Qué cosa que esto? A ver. ¡Ah! Diccionario bíblico que estaba pidiendo. El Señor me respondió. Qué lindo es así, hermano. La bendición de Qué Dios. lindo es así. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es fe. Eso es creerle a Dios. Eso es seguir la pisada del maestro. A mí me gustaría tocar un momento, contar como testimonio esto que acaba de decir mi esposo, con respecto a cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo no tenía Biblia. A mí me prestaron una Biblia. Y un buen día yo estaba escuchando una emisora cristiana y en ese momento un hermano estaba haciendo una rifa. Me acuerdo que ese día rifaba una Biblia, una torta y un secado, un corte de cabello. Entonces, yo no le hice mucho caso a eso, pero como una voz me dijo, llama, da tu nombre, lo que pedían ahí. Bueno, yo llamé y me tomaron mis datos y eso, pero no me preguntaron si era por la Biblia, si era por la torta o por el corte de cabello. Yo sigo escuchando mi
mi emisora, el programa y eso. Me acuerdo que el programa se llamaba, esa canción que canta Denny Berrío, El Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar. Y bueno, y cuando el hermano está haciendo el sorteo y eso, dice mi nombre. La hermana Zully se ha ganado la Biblia. ¡Wow! Yo me quedé, porque yo no tenía Biblia. El Señor conoce las intenciones, los deseos. Yo quería una Biblia, pero no me la podía comprar, aunque eran económicas, pero yo no me la podía comprar. Bueno, el Señor para mí, inclusive esa Biblia yo me la traje, yo la tengo aquí, ese es un recuerdo de Dios, esa me la entregó Dios a mí, esa Biblia, ¿ve? Digo, wow, Señor, y yo lloré tanto ese día como ustedes no se imaginan, porque ese era el deseo que yo tenía, y Dios me dio esa Biblia, y ese era el mensaje, el Rey te mandó a llamar. Digo, wow, qué tremendo, Señor. Bueno, ese es mi testimonio. Qué bonito testimonio. Y esas son las cosas grandes que el Señor nos da. Bueno, hasta aquí hemos entregado el mensaje del Señor. Quiero agradecer al Señor. Vamos a orar para agradecerle al Señor y vamos a seguir compartiendo. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por haberme permitido, dado el privilegio de predicar tu palabra a este lindo grupo que nos ha puesto en nuestras manos, Padre. En el nombre de Jesucristo que oramos y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria.